¿Qué tal, peloteras? ¿Qué tal, peloteros? Semana de Champions, semana de Europa League e incluso de Conference League. Y hoy vamos a hacer una previa muy especial, porque tenía yo muchas ganas de charlar en antena y de que vosotros conocierais, si no lo habéis hecho ya, que me parece grave, con Luigi Molinero, con Luis Molinero, el experto en fútbol internacional de Radio Marca, el que más sabe de esa emisora y posiblemente de los que más sabe del país de fútbol internacional. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas. Bueno, lo que siempre se dice, ¿no? Al final estamos aquí con el mejor de la radio tal, el mejor no sé qué, nuestro mejor profesional, siempre defendiendo ahí el terruño, ¿no? Así que, bueno, de cara a la galería está bien, pero al final siempre hay que, bueno, poner todo en su sitio. Y a ver, es verdad, trabajo en Radio Marca, pero como también comentas, no solo soy el único que está en Radio Marca, también está Raúl Fuentes, que digamos que es la voz visible, la cara visible y es el que presenta nuestro programa de marcador internacional de todos los fines de semana y Boxing Day. Y, y luego, pues es verdad que también narra partidos del Fútbol Club Barcelona, del cual se encarga. Así que tanto Raúl Fuentes como yo, y como todos los que han pasado por detrás, David Fernández, al cual le mando un saludo, Víctor Cervantes, por supuesto, muchísima gente que está en Radio Marca y todos los que hemos salido, por supuesto, de la casa de marcador internacional, claro. Bueno, hay que vender el pollino, pero en este caso el Claro. pollino es muy vendible y eso es muy interesante porque nos vas a aportar cositas que no estamos acostumbrados a oír aquí sobre equipos, porque además me cuentas que tienes la camiseta del Bayer Leverkusen, ¿no? Correcto, correcto. Te la he comentado porque ya sé que no la ibas a poder ver, Sí, desgraciadamente. no la he intuido, Y ¿no? ya, no la has palpado, ahí no has olido a aspirina, ¿no? Sí, a ver, es una camiseta que precisamente me regaló David porque el Bayer Leverkusen es un equipo que me gusta en Alemania, es el que más me gusta en Alemania. Y bueno, me la he puesto porque esta semana, el jueves, hay partido de Europa League contra la Roma, un partido que me parece dificilísimo ganarle a la Roma, ganarle a Mourinho, ganarle al campeón de la Conference y sobre todo teniendo en cuenta que por la vía de la Bundesliga, después del pinchazo en el derby frente al Colonia, la cosa está dificilísima para jugar Champions League, me parece que para jugar Europa League también, así que me voy a tener que ir acostumbrando ya a partidos del Leverkusen en Chipre, en Bulgaria y Polonia y ese sitio, esa clase de sitios que igual no vemos mucho en otras competiciones como la Champions League y la Europa League, pero ahí está todavía la vía de la Europa League, las semifinales, y con respecto al Bayer Leverkusen, pues es un equipo al que, bueno, históricamente se le llama Neverkusen porque no ha ganado nada, Sí. porque ha jugado en la final de la Champions contra el Real Madrid, porque no ha ganado ligas, por supuesto, es uno de los equipos grandes en Alemania, pero no es el más grande ni el más destacado, ni entre los tres, cuatro primeros ahora mismo. Y sobre todo me gusta la filosofía con la que trabajan. Un equipo que sobre todo apuesta por el talento, apuesta por gente muy joven, de vez en cuando apuesta por chicos de la casa, por chicos de la propia Alemania, como por ejemplo el caso de Julian Brandt, de Kai Havertz, ahora de Florian Wirtz, que es, por cierto, de quien tengo el nombre en la camiseta. Y sobre todo, pues, porque es un equipo que sabe cómo intentar jugar con ese talento, prioriza el saber darle cancha a esos jugadores para que se curtan, para que vayan convirtiéndose en estrellas y poquito a poco pues poder ir exportándolos, ¿no? Así que un equipo humilde, podríamos decir en este caso el Bayern Leverkusen, que no aspira a ser como el Bayern de Múnich, a ganar la liga año tras año y que sobre todo casa conmigo en cuanto a la filosofía de juego, la forma de jugar, las transiciones, los jugadores en velocidad y es un equipo muy joven y me gusta ya desde hace tiempo. Diría casi más o menos desde la época en la de Ballack, ya cuando empieza a jugar la Champions, pero ya me empiezo a aficionar bastante del Leverkusen a partir de que llega Toni Kroos, Arturo Vidal, Derdi Yok, al cual le tenía bastante aprecio, al delantero turco. No sé, Señor. un equipo que siempre me ha generado muchas simpatías. Palabras mayores, el Bayer Leverkusen, jugadores míticos, como mítica es la camiseta y como mítico es el programa de marcador internacional en el que repetimos por si hay algún despistado, se te puede escuchar junto a todas esas leyendas de la radio como Raúl Fuentes, el Rulo, que siempre va Sí. cargado de carisma, y como Manu Obama, al que rebautizamos como Enrique y que es el narrador también habitual a veces en marcador internacional, aunque yo creo que ya hubo épocas en las que narró más. Lo A cierto ver,
hay que decir que la mejor narración no la ha hecho Marcador Internacional, sino que la ha hecho contigo la semana En el pasada. pelotero, ¿no? La ciencia ficción. Exclusiva del pelotero, sí, sí, has tenido ahí esa gran primicia de la mejor narración en la trayectoria y en la historia de Manu Obama y desgraciadamente no ha sido fiel a la realidad, pero ha sido maravillosa y enhorabuena por la entrevista que le hiciste a Manu Obama, también a Enrique Martín Monreal, sobre todo teniendo en cuenta que era la semana de Copa y que eran dos de los personajes a entrevistar. Bueno, pues muchas gracias, pero sobre todo gracias por la presencia aquí para hablar de lo que toca esta semana, porque si la Mm. anterior fue de Copa, esta, imagino que es una semana de esas que cuando uno se especializa en fútbol internacional es de las que motivan especialmente, es de las que dices, yo me hago experto en fútbol más allá de nuestras fronteras para vivir unas semifinales de Champions, unas semifinales de Europa League y una penúltima ronda de Conference League. Y sobre todo para dar la razón o para pues decir que no estás de todo de acuerdo, porque normalmente cuando un equipo español juega contra el extranjero se suele minimizar al equipo extranjero, se suelen decir cosas que a lo mejor aquellos que no lo siguen pues no reflejan la realidad, ¿no? Como decimos, y en el caso, pues por ejemplo, de quien siga al Manchester City semana tras semana, pues sabes un poco cómo juega, sabes un poco cuáles son sus debilidades, sus virtudes, qué es lo que hace. Y claro, pues hay gente que a lo mejor ahora, por supuesto, está atemorizada del gigante del noruego, pero claro, eso quien lo ve semana tras semana, pues también se necesita, ¿no? Que aquella gente que solo sigue el fútbol nacional, pues en algún momento en concreto nos reunimos todos en la Champions League, en la Conference, en la Europa League, y hay que, bueno, pues valorar cómo un equipo español tiene que enfrentarse al equipo extranjero en este caso, y nosotros pues tiramos de esa información que el que sigue el fútbol español no es capaz de ver porque no tiene tiempo, y nosotros pues intentamos darle el apoyo, claro. Claro, claro, claro. Hay quien dice que vosotros sobrevaloráis a los equipos, vosotros, Sí, sí. vosotros decís que los de fútbol nacional los O en el infravaloran. Mundial, por ejemplo, también, en el Mundial, selecciones, revelación, tal, pum, y se Sí, acabó, ¿sabes? sí, es Mm. complicado que esas selecciones revelación acaben ganando el título o que esos equipos revelación acaben ganando el título. Entonces hay que poner las cosas en su justa medida, porque quien pretenda que la Atalanta esté obligada a eliminar al Madrid, que fue, creo, cuando surgió el Mm. peyorativo término de panenquitas, o por lo menos cuando se empezó Mm. a popularizar, pues está equivocado. O sea, se puede soñar con que eso ocurra y con que sea bueno para la competición que acabe pasando, pero si no pasa, no se puede reprochar al Atalanta o decir es un fracaso o es que nos han vendido una moto que está pinchada los de fútbol internacional. No se puede tampoco llevar las cosas al extremo. Y en el caso del... Claro, Claro, es claro. que nos preguntan muchas veces porcentaje, quién es favorito, quién no es favorito, si el Real Madrid es muy favorito, si el Manchester City es muy favorito. Y claro, en una semifinal, si tú crees que es muy igualada, pues si dices 51-49, pues ya está mal para el equipo para el que se puede, pues en este caso, pues enfadar o para el aficionado que se puede enfadar. Si tú ahora, por ejemplo, dices que el Manchester City es, yo qué sé, 60-40 favorito, que no creo que sea así, ya tienes al aficionado del Real Madrid diciendo que estás infravalorando al campeón de Europa, que después de haber eliminado al Madrid. Entonces es una función muy difícil y nosotros lo que tenemos que hacer es poner al día, poner en actualidad cómo llega el equipo y más o menos, pensar que si el equipo llega muy fuerte, si no llega muy fuerte, si tiene algún problema, si tiene alguna debilidad, pero no decir que la eliminatoria está resuelta o infravalorar a uno o infravalorar al otro o sobrevalorarlos, por supuesto. Vale, pues como no te gusta decir porcentajes, ahora te voy a pedir porcentajes del Muy Madrid City. bien, muy No, no, bien. en serio, dime cómo ves tú el panorama general de esta eliminatoria del Madrid City, de la manera que tú prefieras desarrollarlo. Si crees que el Manchester City este año debería ya ganar, o más que debería, si tiene el cuajo suficiente para derrotar ya al Rey de Reyes en Europa, o si tiene esas debilidades que me mencionabas antes y que el Madrid puede volver a explotar. A ver, yo creo que es una eliminatoria larga. Pase lo que pase en la tarde de hoy, no se va a decidir, no se va a decidir hoy. Por mucho que ganara el Manchester City por goleada o por mucho que ganara el Madrid por goleada, no se va a decidir hoy. O creo que esa es la percepción.
Quiero ver al Real Madrid, claro, jugar en campo rival en el partido de vuelta. Quiero verlo en el Etihad, quiero verlo sufrir porque va a sufrir en Etihad, va a sufrir en Manchester. No sé cómo saldrá el partido de hoy, porque ahora nos encontramos con un Manchester City que ya ha aprendido a jugar a otras cosas diferentes gracias al cambio de sistema que ahora está empleando Pep Guardiola a raíz de la marcha de Joao Cancelo al Bayern de Múnich. Ahora está jugando de otra forma, sin laterales, con carrileros que son más extremos y sobre todo lo que te condiciona el delantero que has fichado, ¿no? Erling Braut Haaland, que es bueno, bonito, barato, porque es barato de la forma en la que lo has pagado al Borussia Dortmund, pero es que es un jugador que te puede condicionar, te puede cambiar una eliminatoria y es por primera vez cuando lo vamos a ver enfrentarse al Real Madrid, ¿no? Entonces, quiero ver el partido de hoy, quién va a llevar la dinámica, quién va a tener esa presión de ser el equipo que tenga que ser el dominante, el que tenga que dominar. No sé si el factor Bernabéu va a hacer que el Real Madrid sea a ciertos tramos favorito, porque ahora el Manchester City lo vemos jugar de una forma diferente en condición de la Premier League o en condición de Champions League, como por ejemplo la eliminatoria contra el Bayern de Múnich. Entonces es un partido que nos va a dejar muchas incógnitas, es un partido con muchos enigmas, ¿no? En el día de hoy, creo que el hecho de que se juegue en el Bernabéu y de que el Real Madrid pueda salir apoyado por su afición, creo que el Manchester City puede disfrutar de sentirse más pasivo, porque ahora ya puede tener dos bazas arriba que antes no tenía. Antes tenía una, pero claro, no había un jugador que fuera capaz de descargarte los balones en el centro del campo, no había un jugador que por un juego directo fuera capaz de batirse en duelo con los defensas rivales, por mucho que Kevin De Bruyne siga haciendo lo mismo, que lo está haciendo igual. Ahora sí tienes un jugador que es capaz de batallar con cualquiera y con esos dos mismos jugadores, con ellos dos en el contragolpe, te la pueden liar, solo con ellos dos, teniendo en cuenta que el resto del equipo pueda estar atrás, el Manchester City. Pero con ellos dos las cosas pueden cambiar. Entonces, quiero ver a Haaland por primera vez contra el Real Madrid. Quiero ver cómo está de nuevo la defensa del Real Madrid, que creo que no está en su mejor momento. Ni Rudiger, ni Militao, que no va a estar, por supuesto. A ver cómo juega Álava de central contra Haaland en ese duelo de alturas. Pero creo que, pues eso, el tener ahora un delantero al cual le puedas jugar de una forma más directa y un Manchester City que ahora sepa defender mejor, creo que se puede dar un partido más cerrado del que nos imaginamos en el modo de la vuelta y sobre todo teniendo en cuenta que si es un partido abierto, el beneficiado va a ser Vinicius Junior. Porque ahí estamos hablando del Manchester City de Haaland o de Holland y del ¿Sí? Real Madrid de Vinicius Junior. No, no hay más tutía, o sea, sí que están rodeados de fantásticos futbolistas, unos con Modric, con Kroos, con Camavinga, con Benzema, que por supuesto es el que acabará metiendo los goles, o incluso Rodrigo Gois, pero los otros también tienen pues a un segundo espada como Julián Álvarez, a pasadores como Bernardo Silva, como me gusta hacer a mí. Eh, hay muchísima calidad por ambos bandos, pero indiscutiblemente tú coincides en que esto es el Madrid de Vinicius contra el City de Haaland. ¿Y en qué posición colocas a los dos? ¿Crees que Haaland está un peldaño por encima, dos peldaños por encima, que Vinicius tiene grandeza suficiente para que no se note, o cómo afrontas tú esta situación? A día de hoy, yo creo que Vinicius es la mejor y la mayor individualidad que hay en el mundo. Creo que es incluso te diría por encima del actual Kylian Mbappé. Creo que Vinicius está siendo mejor esta temporada de lo que lo está haciendo Mbappé. Un Vinicius que ya tenía de base el regate, el descaro, el desparpajo y al que le faltaba definir. Y esta temporada es que está definiendo de todos los colores, con el interior, con un tiro lejano como por ejemplo en Anfield, que estaba muy cruzado, ahora es capaz de llegarte a línea de fondo y darte un pase con el exterior como lo haría Luka Modric, ha dado varias asistencias de ese tipo. También hay que tener en cuenta que le está ayudando Rodrigo, porque Vinicius es el que genera desde la banda izquierda y Rodrigo es el que está llegando desde la zona derecha y finalizando. Creo que todo eso le está beneficiando a Vinicius para convertirse en, a día de hoy, yo creo, el mejor jugador del mundo. Por otro lado, a Haaland, es verdad que, bueno, en una galopada, si le dejas en el mano a mano, te puede definir. Pero si alguien se tiene que inventar las cosas, ese es Vinicius. A Haaland le tienes que dar las condiciones necesarias, las condiciones ideales para que te defina en un mano a mano o para que te defina en un centro al área. Ahí, ¿sabes qué?
por altura, por envergadura, por fuerza, va a ganar y le pones un centro medido y te lo va a rematar. Tiene al mejor socio del mundo, que es Kevin De Bruyne. Si él te lo sabe hacer, si él sabe darte el mejor pase concreto en el momento en el que sabes que tu delantero va a ganar en la zancada, pues eso ya te lo tiene decidido. Entonces, son dos perfiles diferentes, son dos perfiles diferentes. No, por eso no quiero decir que sea el Manchester City de Haaland, porque creo que a Haaland le tiene que llegar Kevin De Bruyne. Y si no le llega Kevin De Bruyne, creo que Haaland resta mucho potencial, resta muchos enteros. Mientras que en el Real Madrid, Vinicius es capaz de por sí mismo condicionar, cambiar el partido, inventarse algo, cosa que yo creo que Haaland no es capaz de inventarse por sí mismo y sí que necesita contar con un socio al lado. Entonces, claro, tú cuando dices quién es mejor, uno o el otro, creo que como factor diferencial me parece que Vinicius es más importante de lo que pueda ser Haaland, un Haaland al cual le dejas en el mano a mano y te destruye, eso está claro. Sí, es que tiene sentido tu razonamiento, pero te confieso que me sorprende, porque para mí Haaland no necesita prácticamente nada. Es decir, sí que agradece mucho que esté secundado por De Bruyne y asistido por De Bruyne, pero es que a la carrera desde medio campo, a poco que tenga espacios, es letal también Haaland o Holland, mientras que Vinicius Junior sí que es muy desequilibrante. El otro día la final de Copa, aunque meta los 2 goles Rodrigo, pues evidentemente, como yo puse en el titular del directo, Vinicius sirvió la Copa y Rodrigo se la bebió, o sea, eso fue tal cual, pero me da esa impresión también de que obviamente esto es un juego de equipo y no solo están ellos, entonces Haaland necesita ayuda, Vinicius también la necesita en el sentido de que Vinicius se puede ir por Bueno, velocidad. Vinicius la ayuda que necesita está en la cabeza. Sí, también, pero sí, claro, no salirse Porque del partido. por condiciones, por calidad, por forma de regatear, si es superior a su rival, se va a ir una y otra vez. O sea, no necesita ayuda en ese aspecto, sí la necesita a Para la hora de marcar. generarse ese equilibrio emocional colectivo para, pues en ese momento, que las cosas funcionen, para que todo fluya y para que sea un Vinicius que carbure a nivel deportivo y también sobre todo mental, porque Haaland quizás no sale tanto del partido, o puede que lo desquicies, pero es que Vinicius, claro, todavía necesita ese momento en el cual él ya sabe que se puede ir de cualquiera, él ya sabe que es el mejor, pero si le desquicias, igual se acaba yendo. Y si Vinicius se va del partido, es posible que el Real Madrid se vaya del partido. Y si Haaland se va del partido, es posible que cualquiera del Manchester City te lo resuelva porque tienes un montón de individualidades. Tienes a Mahrez o a Bernardo por la banda derecha. Tienes al propio Kevin De Bruyne que te puede resolver con un disparo. Tienes a Gundogan. Tienes por la izquierda Jack Grealish o si entra Phil Foden. Tienes la opción del balón parado del córner, del que poco se habla, pero el Manchester City también lo domina. Entonces creo que es más importante para el Real Madrid Vinicius que para el Manchester City Holland. Sí, para mí sí. Yo en eso estoy de acuerdo. En que el Madrid depende más de Vinicius que el Manchester City de Holland. Ahí sí. Pero en cambio, me gusta más Holland que Vinicius y creo que tiene más capacidad de armarla con menos ayuda. Porque sí que Vinicius en el remate no es del todo certero a veces, aunque ha mejorado una barbaridad. Sí, ha mejorado Pero muchísimo. Pero claro, sin Benzema o sin Rodrigo que estén ahí para empujarla, es que no puede multiplicarse tampoco hasta límites insospechados, o sea, no puede generar la jugada y rematarla, aunque a veces sí. Eso lo Entonces, hace Mbappé quizás, pero sí, sí. claro, claro, ahí está la polémica, o bueno, la polémica no, el debate futbolero sano entre Vinicius y Haaland, que ya hemos Sí. expresado cada punto de vista. Entonces, resumiendo, ¿ves al City que no has acabado de definir, o por lo menos yo no lo he percibido así? ¿Ves al City que puede pasar o Uf, se es repite la que historia? yo creo que la historia no se va a repetir. No veo al Real Madrid con esa misma fortaleza mental en el Etihad para ganarte en un momento de remontada, porque sí. Creo que la mística y lo bonito del Bernabéu es algo especial y que va a suceder solo en Madrid. No lo veo que suceda en el Etihad. Pero claro, yo creo que hay que analizar el partido viendo la previa de esta ida y viendo la previa de la vuelta. En base de lo que suceda en la ida, quizás habría que tener la previa de la vuelta. Estudiar ya el partido
los 180 minutos, o la prórroga, o los penaltis, o lo que sea, a día de hoy creo que es un poco pronto. Bien. Pero sí que creo que no se va a repetir el mismo escenario, porque ya el Manchester City sabe jugar a otra cosa, porque tampoco veo a un Real Madrid muy fiable atrás, teniendo en cuenta los últimos resultados de los últimos partidos. No sé, no podría ahora mismo decirte el balance de los dos partidos, a lo mejor sí hoy el de la ida El de y hoy, dime luego el de ya hoy, a el de ver. la vuelta. Ya digo, hoy en el de la ida, a ver, yo en mi porra pondría un 2-2. Ujú. Vale, buen resultado que dejaría todo abierto y Me más dejaría ahora. todo abierto, sí. O sea, creo que son dos equipos que tienen muchísima capacidad para marcar goles por donde quieras. Sí, Vinicius puede generar el gol, puede marcarlo. Benzema en sus grandes noches es capaz de hacerlo. Rodrigo también, en sus grandes noches de Champions, también está siendo un factor diferencial. Y en el Manchester City, pues es que te la lían con muy poquito. Te la lían a contragolpes y ya está ahí el mejor Haaland o el mejor Kevin De Bruyne, que veremos cómo está porque estaba entre algodones el fin de semana y viene de jugar, creo que fueron los 90 minutos en la victoria frente al Leeds. sí, Si los dos están en su mejor momento, uno de los dos o va a marcar o va a asistir, o los dos. sí, es lo más Eso seguro. creo que es así. Entonces creo que se va a dar un partido en el que los dos equipos van a marcar y creo que se puede dar un 2-2, creo. Y luego ya en el partido de vuelta sí que me parece que puede ser más monólogo con el balón por parte del Manchester City, por mucho que el partido acabe 2-2, o 1-1, o empate, o lo que sea. Mm. Y luego, claro, hay que analizar cómo vendrá el Real Madrid, sobre todo a nivel defensivo, porque me parece que no está en el mejor momento, que Courtois tendrá que volver a lucirse, como ya lo hizo la pasada temporada y en partidos importantes, como por ejemplo contra el Liverpool. Es que contra el Liverpool es decisivo. Contra el Liverpool son Vinicius y Courtois los que Sí, ganan la Champions. Entonces, en este caso quiero verlo y sobre todo quiero conocer por primera vez en mis carnes qué es Erling Braut Haaland contra el Real Madrid, qué es contra Álava, qué es contra Rudiger, qué es contra el propio Courtois. Entonces, no sé, yo hago esa lectura. No me atrevería a decir en el día de hoy el partido teniendo en cuenta la ida y la vuelta. Sí, claro. quizás el de la ida. Bien, bien, bien. Pues yo en la ida sí que también apuesto por un resultado bastante parecido. O sea, creo que los dos van a marcar gol. Hmm. Yo diría 2-3, pero vamos, que cualquiera da por perdedor al Madrid. Lo doy yo porque soy un insensato, pero va a Se pone estar. como favorito hoy al City. Me está sorprendiendo, ¿no? Que por mucho que juegues en la Champions en el Bernabéu, por mucho que el Manchester City se haya debilitado la temporada pasada con ese aspecto mental que ahora se supone que lo ha reforzado, no sé, me sorprende que se le dé hoy al Manchester City como favorito en el Bernabéu contra el Real Madrid. Pero bueno, a lo mejor yo me tengo que callar y sí que sucede y gana hoy el Manchester City y solo quedará aplaudir, claro. Es que además el City viene en una racha que es la mejor de la temporada, viene reservando a varios de los titulares, está con esas sensaciones de que lo de la temporada pasada ya quedó atrás porque tiene a Haaland y todo es distinto, la defensa es más fiable en teoría, esa capacidad de ser un equipo más camaleónico, no lo sé, a mí me da mejores sensaciones el City y creo que no tiene el Madrid esa hambre extra, que siempre va a tener hambre por ganar la Champions, pero no esa necesidad imperiosa que tenía el año pasado, no Mm. viene de esas remontadas. O sea, el Madrid ha ganado demasiado fácil las eliminatorias anteriores. No vale la Champions pasada, ¿no? Claro, A ver, claro. a mí lo que me dice el Real Madrid es que no sirven de nada sus dinámicas. No sirve de nada que esté bien o no sirve de nada que esté mal. Sí, Porque sabe en qué momento inflarse, en qué momento calentar la temperatura, como diría Ancelotti, y que a lo mejor Modric o Benzema, que hayan estado 15 días ausentes en partidos de liga, reservándose lo que sea, aparecen hoy y se encuentran en el mejor momento no de la temporada, pero en el mejor momento del día, brillantes 45 minutos en una segunda parte y te acaban ganando el partido, ¿no? Entonces, a mí es que lo típico de bueno, es que viene mejor el Manchester City, bueno, no, es que viene mejor el Real Madrid. A mí ya la temporada pasada ya me ha dicho que da igual cómo venga el Real Madrid, da igual. Sabe perfectamente cómo crecerse, sabe cómo motivarse. Seguramente lo habrá hecho más después de lo que dijo Wayne Rooney de que el Manchester City no solo va a ganar al Madrid, sino también aplastarlo. Sí, lo dijo en The Times, lo escribió. ya lo leí, Quizás lo leí.
Quizás porque es bueno, del del United. Everton y del Manchester United y a lo mejor quería hinchar un poco al Real Madrid. ¿No? No sé por qué. O igual es porque tiene esa percepción, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me dice el Real Madrid es que las dinámicas no existen. Sí, yo te entiendo y coincido. Yo te entiendo y coincido, pero tengo ese pálpito que muchas veces el fútbol no es muy fácil de explicar por aspectos puramente técnicos, tácticos y futbolísticos, por aspectos peloteros, sino por aspectos emocionales o intuitivos. Y yo, igual que la temporada pasada, en cuanto el Madrid le remontó al PSG, yo les dije a mis conocidos, y ahí están ellos de testigos, que el Madrid ganaba esa Champions. Este año no tengo esa misma sensación, no me da esas mismas vibraciones, así que vamos a ver cómo se desarrolla el partido, pero bueno, hay más eliminatorias, empezando por la otra semifinal, porque sí que en teoría el que pase del Madrid City tiene muchas papeletas para ser Sí. favorito y por tanto para llevarse la Champions en la final, pero ese derby de la Lombardía también mola y también tiene el aliciente de que tenemos menos vistos a los equipos desde aquí, desde España, los que no nos dedicamos Mm, al fútbol internacional, aunque también los sigamos. Por mm. cierto, que también pudimos escuchar el partido del Milan en MI el pasado sábado. Ahí Sí, estuvimos al pie del cañón con Milan-Lazio, sí. el Milan Lazio 3-0 para el Milan. Mm. Y desde luego es una eliminatoria que se dio ya en 2003 y 2005. Las dos veces ganó el equipo rosonero, pero se le está dando un poquito más favorito de la cuenta, lo mismo que tú me decías del City. ¿Qué opinas? Si tenemos en cuenta quién viene mejor el Inter. De hecho, el Inter está en el mejor momento de la temporada, ahora mismo. Empezó más o menos bien, luego tuvo un pequeño bache en el cual pinchaba en campos en los cuales no debería hacerlo. Se le fue escapando un poco, bueno, la serie de triunfos allá a comienzos del 2023 y creo que el haber bueno, eliminado al Benfica en Champions y haberse clasificado para la final de la Copa le ha dado una vida extra al Inter y ahora está de nuevo creo que en su mejor momento. También hay que tener en cuenta, por supuesto, que ha reaparecido Romelu Lukaku, que tampoco había tenido una buena temporada a nivel goleador, también había tenido varias lesiones importantes. Es un Inter que tiene una plantilla bastante veterana. Es verdad que tiene un 11 y tiene jugadores suplentes cada uno de los titulares, es verdad, quizás un poquito menos en cuanto al puesto de centrales, pero me parece que el Inter es un equipo más colectivo de lo que es el Milan. Además, en el Inter, lo que decimos, ¿no? El aspecto de la plantilla, creo que no le hace tanto daño al Inter jugar con su unidad B como al Milan. El Milan, de hecho, cuando lo intentó esta temporada, o pinchó o sufrió. De hecho, contra la Cremonese hace 2 semanas, si no me equivoco, acabó Fue la empatando semana uno pasada. 1 la semana pasada, sí, había sido no hace mucho, me acuerdo. Y pinchó 1-1. No jugó Leao, no jugó Giroud, no jugó, no sé si fue Tonali, no recuerdo quién fue, pero si en el Milan no pones a esos jugadores, Teo Hernández, no pones a esos titulares, el Milan se resiente. No está todavía capacitado para tener una plantilla de unidad B, cosa que en el Milan El Inter. la forma de jugar le ayuda, porque es un Milan que no necesita de las individualidades. De hecho, no tiene una individualidad importante el Inter. Y los suplentes, digamos que son de un nivel parejo. Por ejemplo, si no está Çalhanoğlu, puede estar Mkhitaryan. Si no está Lukaku, puede estar el Lautaro o Correa o Dzeko. Si no está Di Marco, puede estar Gosens. Si no está Dumfries, puede estar Darmian, que también está jugando muy bien. La baja de Skriniar quizás será la más importante, pero creo que el Inter, por plantilla y por el estado de forma en el que está ahora, es mejor y llega mejor de lo que lo llega un Milan en el cual lo más importante es ver cómo va a estar Leao, porque es duda para el Eso partido, es. va a estar, para mí Leao es la mejor individualidad que tenemos en la Serie A. Había desaparecido hasta, bueno, había desaparecido desde el principios del 2023 hasta esa grandísima jugada que hizo contra el Napoli, hasta ahí había desaparecido, no había contribuido en goles, no estaba Totalmente. marcando, estaban sus dudas sobre si va a renovar o si se va al Chelsea, cosa que se está diciendo mucho. Y si Leao desaparece,
el Milan lo nota muchísimo, porque no hay un sustituto natural ni un sustituto muy parecido del nivel de Leao. Yoli ha dicho que Leao va a estar mañana, no sabe si jugando o en el banquillo, pero si el Milan no puede contar con Leao, creo que tiene poquitas posibilidades de pasar. Totalmente de acuerdo en la importancia de Leao. Yo creo que va a ser muy igualado, que los precedentes históricos favorecen al Milán y eso en la Copa de Europa pesa mucho, aunque parezca absurdo, pero pesa mucho. Entonces yo no lo perdería eso de vista, que las dos eliminatorias se las ha llevado el Milán y que también el Milán, ojo, apenas ha recibido un gol entre los cruces de octavos y cuartos contra Tottenham y Nápoles, que en teoría son más fuertes Mm, que Oporto y mm. Benfica, con lo cual es que para mí el Milán defiende mejor de lo que debería defender, teniendo en cuenta que su defensa es Calabria, Tomori, Kjaer y Teo Hernández, y el portero sí que me gusta, que es Mañán, pero no debería Sí, sí, defender también. sobre todo eso, Mike Mañán, sobre todo eso, el fichaje de Mike Mañán, que no sé si desde Milán pensarán que ha sido incluso mejor que Donnarumma, pero por supuesto el acierto de su fichaje ha sido espectacular y Mañán es un portero que te gana puntos. Luego, por supuesto, hay que mencionar a Fikayo Tomori, que no ha ido al Mundial, pero también está siendo un jugador muy importante en la zaga. Y también hay que tener en cuenta que cuando el Milan empezó su periodo de crisis esta temporada, sobre todo porque los resultados no podían acompañar debido a las muchísimas lesiones que tenía, Pioli se inventó un sistema diferente de 3-4-3 con tres centrales, Sí, lo cual le beneficiaba al Milan. Jugaban, creo que eran Tomori, Kalulu Thiago. y Kjaer, o no recuerdo quiénes eran, pero Malik era un Thiago sistema andaba por con ahí tres también. centrales. ¿Quién? Malik Thiago también andaba por ahí. Malik Thiaw, creo, no sé si lo había dicho. Malik Thiaw, que es un jugador que también ha sorprendido mucho, el joven alemán que estaba en el Schalke. Y eso a nivel estructural, a nivel estabilización en los malos momentos, le ayudó al Milan. Sobre todo porque no tenía laterales, no tenía muchos laterales, muchos de ellos fueron baja. Calabria, Serginho Dest, Florenzi, Teo alguna vez que otra vez tampoco pudo jugar, hubo también bajas en el centro del campo, y aún así podía mantener a los tres jugadores de arriba, jugando de otra forma, es verdad, pero podía mantener el Leao, Brahim y Giroud. ¿Qué pasa? Fue un Milan que se convirtió de ser un equipo más alegre al Milan de los 1-0. Entonces, claro, no encajas y eso te ayuda. Luego ya fue recuperando y fue de nuevo Pioli cambiando el sistema porque el Inter, perdón, porque el Milan necesita sumar victorias. Porque analizando la Serie A como la tenemos ahora mismo, el Milan puede estar fuera de Champions la próxima temporada. Hay una lucha encarnizada e importante por ver quiénes son los tres primeros, porque al Napoli ya lo damos porque es campeón, pero por los otros tres primeros hay una lucha importante. Entonces, la Champions, quien se clasifique para la final será importantísimo para Italia, para la ciudad de Milán, para los propios evolumentos del club, porque, por ejemplo, si Simone Inzaghi no hace Champions, tiene pinta de que no va a continuar en el Milan. Y entonces, bueno, pues ya llegas a la final, ya llegas a un partido, no tienes partido de ida y de vuelta en casa de uno, en casa de otro. Y es verdad que sales como menos favorito, pero oye, son 90 minutos, como se suele decir, y en 90 minutos todo puede pasar. Pues sí, desde luego que todo puede pasar y por ello también hay que dar unas pinceladas, aunque ya se nos está acabando el tiempo, pero hay que dar unas pinceladas rapidito sobre la Europa League, porque en la Conference League entiendo que la final que prevés es West Ham Fiorentina, mientras Sí, en la Europa League tenemos a ese Sevilla visitando a la Juventus. sí, ¿En qué situación ves a los equipos? Y luego el Roma Leverkusen ya me has dicho que ves a la Roma un poquito por encima. sí. En el partido de Roma-Leverkusen hay que tener en cuenta que en la Roma hay muchísimas bajas, muchísimas lesiones, sobre todo atrás. No ha estado recuperado Chris Smalling, que es importantísimo para la defensa de José Mourinho, y no solo para eso, sino para el remate del balón parado. Es uno de los jugadores más importantes y el balón parado es una de las armas más importantes que tiene José Mourinho, pero por supuesto también habrá que analizar y observar en qué momento llega Dybala, porque está teniendo minutos a raíz de superar lesiones, lo mismo con Tammy Abraham, el Shaarawy se va a perder el resto de temporada si no me equivoco, el centro del campo tampoco es un equipo muy creativo, pero sí que creo que Roma y Juventus juegan a una cosa muy parecida, que es que cuando se adelantan es muy difícil hacerles el gol, es muy difícil remontarles. Y sí que igualo los dos partidos precisamente en ese aspecto. Si la Roma y la Juventus van por delante, creo que son favoritas para pasar.
Lo mismo creo que le sucede a la Juventus. Son dos equipos que juegan con un sistema parecido, con un 3-5-2, dependiendo de si puede jugar Dybala en la Roma o si puede hacerlo Chiesa como titular en la Juve. Y en el momento en el que te marcan el primer gol, son equipos que se defienden muchísimo. Y no veo al Sevilla capaz de darle la vuelta a la situación en caso de que la Juve se ponga por delante. Creo que tampoco tiene jugadores con muchísimo desequilibrio, porque al final Lamela, Suso, Rakitic o Campos sí que puede ser un jugador que lo decida, pero en el momento en el que la Juventus se pone por delante, se echan atrás, tienen un bloque muy compacto, un equipo muy difícil de hacerle gol. Danilo está funcionando muy bien como central, por ejemplo. Alexandro no me convence tanto. Bremer, Gatti están teniendo minutos últimamente. Te pone un centro del campo ahí formado Allegri por Locatelli, más Rabiot, más Fagioli. Rabiot también es un jugador muy importante para esas transiciones de ida y vuelta, para ir a rematar. Entonces creo que son dos partidos similares y que si se pone por delante los dos equipos italianos, creo que pasan los dos y que no habría remontada por parte del Sevilla ni por parte de un Leverkusen, al cual hemos visto precisamente este fin de semana que el Colonia se puso por delante con los goles de Selke y que el Leverkusen jugó mal. El Leverkusen necesita espacio, necesita correr, necesita transiciones, necesita que Florian Wirtz pueda pensar para que tanto Adli como Diaby puedan llegar, que Frimpong se pueda ir con ese desparpajo que tiene por la banda derecha. Si no le concedes espacios, como se supone que va a hacer la Roma, creo que no le da para remontar, teniendo en cuenta también que Schick ha estado lesionado, muy lesionado esta temporada, no ha jugado prácticamente nada, y que se ha inventado Xabi Alonso un sistema en el que puede defender mejor, pero también tiene que necesitar de la velocidad para las transiciones, no puede contar con delanteros, pone a Glocek, pone a Admund como delanteros, pero tampoco son esa clase de delantero que es Patrick Schick, ¿no? Entonces creo que son dos eliminatorias similares en ese aspecto. Los dos equipos italianos que juegan un poquito igual y sobre todo teniendo en cuenta las individualidades. Por parte de la Roma, Dybala y Tammy Abraham, más Spinazzola, por supuesto, por el lado izquierdo. Y por parte de la Juventus, los centros de Kostic desde el lado izquierdo o cómo es capaz de Dusan Vlahovic de entenderse con Chiesa. Por ejemplo, el fin de semana, el segundo que le marca Vlahovic a la Atalanta es una contra de Chiesa desde muchísimos metros, se la da a Vlahovic y Vlahovic acaba definiendo. Si no está Chiesa, está Di María, que Di María también es un jugador muy diferencial. Entonces necesitan poquitos esos dos equipos para ponerse por delante y luego es muy difícil hacerles gol. Entonces yo creo que lo que condiciona va a ser eso. Si los dos equipos italianos se ponen por delante, me parece que son los favoritos. Pues Italia, que vuelve a reverdecer laureles y que en este año presenta a 5 equipos entre los 12 que llegan a semifinales europeas. Otro día tendremos que analizar detenidamente con Luigi, por ejemplo, si esto es real o casual, porque seguro que hay un poco de las dos cosas. Pero por lo pronto ha sido un auténtico placer, Luis, tenerte aquí para esta charla de puro fútbol y para que nos des la opinión de experto en fútbol internacional de Radio Marca, tu diagnóstico sobre las eliminatorias europeas, porque además me gusta que en algunas no coincidimos. Yo sí que le doy más opciones, por ejemplo, al Sevilla, aunque solo sea porque es su competición, pero lo dicho, un auténtico lujo. Muchas gracias por pasarte. Nos van a echar de aquí, si no, seguiríamos eternamente. Bueno, vaya. Así que fenomenal, agradecerte tu participación y volveremos y repetiremos. Perfecto, muchas gracias, un abrazo y por supuesto muchísima suerte en tu canal, que es una auténtica maravilla y un auténtico lujazo haber participado. Un abrazo, Miguel. Un Saludo, pelotero. abrazo, chao.